Hello everyone, how are you today? So remember, welcome to the second web conference for English That Works 2. Remember that to enter we have to put sena.territorio.la, and I recommend you to use English That Works Firefox, Mozilla Firefox. Les recomiendo usar el navegador Mozilla, ¿cierto? Le dan sena.territorio, cierran el enlace, el que aparece ahí, pues el anuncio, ingresar a cursos, les aparece esta, ingresan y ya los lleva pues a la interfaz de territorio. Vamos a darle clic a English That Works 2. No olviden que los links más importantes de la plataforma son announcements, contenido del curso, foros y calificaciones. Entonces vamos a ir directamente a contenido del curso. Y hoy vamos a analizar, estamos en esos momentos que va hasta el domingo 15 en Activity 1. Pero como vamos un paso adelante, entonces acá les recuerdo, por favor, descarguen el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades tengan presente las fechas. Tenemos cerca de 25 días hasta que termine el curso. Ustedes tienen hasta el 9 de diciembre para enviar todas las actividades. Estamos a 13 de noviembre. Ustedes tienen hasta el domingo para enviar estas dos actividades en las que estamos, que son My Eating Habits y Describing My Kitchen. Hoy les voy a explicar las actividades de Learning Activity 2 que empiezan el próximo lunes y terminan de este domingo en 8, o sea, es la próxima semana. Sin embargo, yo se los hago antes para que ustedes vayan un paso adelante y este fin de semana puedan enviarme las actividades de la semana 2, que son Memorable Moments and My Favorite Vacation. Entonces, recuerden que lo pueden descargar desde acá. Click here to download the schedule of activities. Vamos a ir directamente a Activity 2. Vamos a por materiales, Materials and Support Materials. Recuerden que siempre para navegar es muy sencillo. Cuando yo abro, le doy clic, me aparece, se me visualiza acá en la principal y que la forma de navegar es a través de esta barra. Tenemos de la 1 a la 3 y voy navegando. Y en cada una de esas pestañitas voy a encontrar la información. Acá dice instrucciones, instructions. Me dicen que to explore, navigate using these buttons to explore the training material. And in the training material, we have what happened, that's the name, and the support material. Entonces, tenemos el material principal y el material de apoyo. What happened y el adicional. What happened? Acá ya estamos en Material What happened. Tenemos la versión multimedia que contiene las respuestas a los ejercicios que propone al final del documento y la versión descargable. Let's go to the downloadable version. Ok, pause share. Bueno, voy a pausar acá un momentico para poder abrir el bloc de notas mientras carga la actividad. ¿Listo? Ok. What happened? Vamos a trabajar con past simple. Verb in past tenses. Verb in past tense. Was and were. También vamos a trabajar con simple past. Lo mismo, es el mismo. Acá simplemente es verb to be.
and other verbs. Regular and irregular verbs. We have dates to use with the past, years, decades, centuries. Memorable moments, which is an activity. Connectors. And some vocabulary related to vacation. Eso es lo que veremos. Entonces, recuerden que el verbo to be en presente es I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Que para preguntar, recuerden que el verbo to be es auxiliar de sí mismo. Es un verbo completo. No necesita de otro. Entonces, are you there? ¿Cierto? Es la forma. Y recuerde que estamos en present simple. ¿Sí o no? Are you there? Is she at home? Are we in class? Y que esa es la forma de preguntar. Recuerden también, I am not, you are not me. Que para negar, no necesito un auxiliar para negar. Puedo negar directamente con él. Con el mismo verbo. En pasado, en presente tenemos entonces 3 conjugaciones, are, is, am. En pasado solamente tenemos 2, que es was, were. Entonces, recuerden que was lo utilizo para tercera persona singular. She was, he was, it was. I was, you were, we were. También para primera persona singular. Y el resto con were. Así como en presente, con el verbo niego y pregunto, en pasado va a ser lo mismo, porque estamos hablando del mismo verbo, que es el verbo to be. Vamos a ponerlo acá. Capital letters, to be, present, simple. And here, to be, past simple. Entonces yo voy a decir, I wasn't there. Por ejemplo, para negar, lo voy a poner en contraction, I wasn't there. You weren't at home. ¿Cierto? Para negar, lo niego al mismo, ¿cierto? Y para preguntar, entonces pregunto con él. Were you at home? ¿Estabas en casa? ¿Qué se me hizo? Was she in class? ¿Cierto? Y ahí ya es el pasado. I was at the party, you were at school, he was an engineer. Para negar, entonces we were not at the bank, it was not a good conference, they were not excellent musicians. Y la forma de preguntar, was I in the right office? Was she your French teacher? Was he an engineer? Were we late? What happened there? What happened here? Okay, let's go again. Sharing a screen. Que me sacó, listo. Tenemos para hablar de pasado, recuerden que para hablar en cada uno de los tiempos tenemos unas expresiones de tiempo. Yo puedo hablar de un año en específico, ¿cierto? Y para pronunciarlos, por ejemplo, acá 1700. Generalmente las fechas yo las pronuncio día 2. Yo no digo
1983. No, yo digo 1983. 2004. 2014. La forma de expresar las fechas en inglés es diferente al español. Nosotros utilizamos día, mes, año. Ellos utilizan mes, día, año. ¿Cierto? Entonces acá yo digo March 7th. Yo puedo decir March the 7th. The 7th of March, 1600. Listo, ahí encuentran las opciones. Tenemos las preposiciones para usar con el tiempo. Recuerden que utilizamos on, in, que utilizamos on cuando vamos a hablar de un día específico, el 10 de octubre. Pero si yo voy a decir en octubre, yo utilizo in. Talking about decades, the 20s, como en español, los 20, los 30, los 90s, the 90s. The 60s were a great decade. Music in the 50s was amazing. Y ya empezamos a hablar del pasado. Recuerden que el pasado es para hablar de una acción específica, el pasado simple. Past simple, lo utilizamos para hablar de un punto específico en el pasado. Y por eso utilizamos expresiones temporales. Entonces, y tenemos los verbos en pasado. Entonces, tenemos regular verbs, que son los verbos que siguen la regla de, para construir el pasado, de simplemente añadirle ed. Por supuesto que esa forma de ponerle ed depende del verbo. Por ejemplo, close ya termina en e, no le voy a poner otra e, le pongo la d. Close, closed. Wash, washed. Cold, cold. Cook, cooked. Recuerden que estos verbos tienen a su vez una pronunciación. Y la pronunciación depende de cómo finaliza el verbo. Acá están las reglas para ponerle la ed. Hope, hope. ¿Cierto? Ya tiene la e, entonces no se la pongo. Echo, echoed. Cuando termina en no, le pongo ed, por supuesto. Cuando termina en i, si la i es i latina, o si, perdón, cuando es una y o una y, como en español, en inglés también tenemos que ella puede ser una vocal o una consonante. Si es una consonante, es decir, que está antecedida por una vocal, se le pone la ed. Pero si es una vocal, es decir, está antecedida por una consonante, la cambio por la i latina para poder ponerle la ed. Recuerden que en inglés, si terminamos verbos, palabras que terminan en consonante, vocal, consonante, se duplica para poderle poner ing de cualquier cosa que le vaya a poner, cualquier terminación que le vaya a poner, sufijo. Si termina en consonante, vocal, consonante, tiene que doblar la última consonante. Por ejemplo, este es de dos sílabas, pero termina en consonante, vocal, consonante, entonces también se duplica. Consonante, vocal, consonante, también se duplica. Tenemos la lista de verbos irregulares. Los verbos irregulares quiere decir que no siguen la regla del ed, sino que él mismo toma su propia forma. Hay unos grupos que se parecen, por ejemplo, bring, brought, ¿cierto? O, by, bought. Hay otros que son, digamos que uno los llama y los puede clasificar porque son como parecidos. Tienen casi la misma, como buscando reglas donde no las hay. Llamémoslo así. Entonces ellos también se pueden dividir, sin embargo acá los tenemos listados en
en orden alfabético. ¿Cómo se aprenden? Practicándolos. Y acá ya tenemos la forma de construir el pasado. Recuerden que el pasado requiere un auxiliar. Ese auxiliar es did. Ese did lo voy a utilizar en presente, en afirmativo no lo necesito. En afirmativo pues utilizo el... Un momento. En afirmativo utilizo el verbo en pasado, ¿cierto? Que yo digo I did the homework. Este did lo voy a utilizar cuando estoy hablando en oraciones negativas o en oraciones interrogativas. Acá lo puse como ejemplo porque este es el verbo do. Pero yo puedo decir I had a pet. No, a ver, otro. I had a conference this morning. Acá el verbo es do y acá el verbo es have. Y para negarlos, entonces debo utilizar el auxiliar. Bueno, un momento, por favor. Listo. La forma entonces negativa sería entonces, de todas formas, I anota la pregunta didn't. para que no se te olvide, porque a medida que vamos hablando se van ahorrando. Entonces, I didn't do the homework. I didn't have a conference. Y la forma de preguntar, did you do the homework? ¿Hizo la tarea? Did I have a conference? Entonces ustedes encuentran el resumen acá, con ejemplos. ¿Listo? Y ya vamos a ir a Memorable Moments. En Memorable Moments, en una de las actividades, ustedes me van a responder. Me van a responder es algo similar. Acá tenemos be born, start school. Esos son momentos memorables en la vida. Finish school, fall in love, get a degree, get married, get a job, have children, buy a house, retire. Tenemos los conectores. Los más usados son but, so, although, because. Entonces, para que por favor los revisen, esto es un aspecto importante. Y tenemos algún vocabulario relacionado con ir a vacaciones, ir de vacaciones. El tipo de actividades que hacemos en vacaciones, expresiones para viajar. Vamos a ir ahora a evidence. Entonces tenemos las instrucciones, recuerden que tenemos entonces 3, Start Telling a Story, Memorable Moments, and My Favorite Vacation, que de estas yo solamente le voy a calificar estas, las evidencias, la interactiva no se las califico porque tiene problemas. Acá estoy en cuál, en el blog, ¿desde dónde lo voy a descargar? Desde acá. O desde acá. ¿Desde dónde lo voy a enviar? Desde acá. ¿Dónde estoy parada? En blog. ¿Cuál voy a subir? Blog. En la siguiente, Interactive Activity, y al final tenemos Memorable Moments. La descargo desde acá, descargo la actividad que debo realizar desde acá, ¿sí o no? Cualquiera de los dos. ¿Desde dónde lo voy a enviar? Lo voy a enviar desde aquí.
¿Cuál voy a enviar? Esta evidencia en la que estoy parada, que es Memorable Moments. ¿Pasa que me las mandan en intercambiadas? No, no se las puedo calificar así. Entonces vamos a ir a revisar las dos evidencias, Memorable Moments y My Favorite Vacation. Ese es el blog, My Favorite Vacation. Bueno, esperemos a que nos cargue.